Corporativo Internacional Universitario Campus Santana Anichi. Asignatura: Desarrollo de la personalidad y educación. Tema: desarrollar. Definición de la personalidad. Alumnas que integran el equipo de trabajo: Enríquez Contreras Oralia, Enríquez Contreras Reina, Ayala Reyes Anayeli, García Leiva Miriam. Facilitador de la materia: Dr. González Ortega Braulio. Cuarto cuatrimestre, ciclo escolar 2021. Santana Anichi, San Felipe del Progreso, Estado de México, a 26 de junio del 2021. Definición de personalidad. Licenciada Ayala Reyes Anayeli, ¿podría respondernos a 3 preguntas sobre la personalidad? La primera de ellas es: ¿a qué se refiere personalidad? Es un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo a través del tiempo y de las situaciones vividas. La personalidad se refiere a diferencias únicas. La personalidad es relativamente estable y duradera. Al contrario, al pasar el tiempo vamos adquiriendo diferentes, ya sea por las situaciones que vivamos. La palabra personalidad proviene del latín máscara. ¿Por qué máscara? Porque en los tiempos anteriores, en el teatro, para distinguir entre una mujer y un hombre, usaban máscara, porque no actuaban las mujeres, sino los hombres. Por eso usaban las máscaras, para distinguir cada quien su personaje. ¿Cuáles son los modelos de personalidad? Esta disciplina se encarga de estudiar el efecto de las diferencias individuales en personalidad sobre la conducta. Está formada por 3 tipos de modelos teóricos. 1. Modelos internalistas. Esto quiere decir que establecen que la conducta está determinada básicamente por variables personales que construyen el predictor válido de dicha conducta. Segundo, modelos situacionistas. Esto quiere decir que se considera que las causas de la conducta son externas al individuo. Ponen énfasis en la conducta, que es importante en sí misma y que es producto de aprendizaje. Modelos interaccionistas. Determinan que la conducta es el resultado de la interacción entre variables situacionales y personales. Estos modelos superan el reduccionismo de los anteriores. Se trata de una mezcla de los dos. ¿Cuál es la teoría de la personalidad de Sigmund Freud y Carl Jung? Para Freud, el comportamiento y la personalidad están vinculadas a la existencia de impulsos que necesitamos llevar a la práctica y el conflicto que supone esta necesidad y la limitación de la realidad supone para su cumplimiento. Se trata de un modelo clínico. Y Jung proponía que la personalidad estaba configurada por la persona o por parte de nuestra personalidad, que sirve para adaptarse al medio y que se relaciona con lo que los demás pueden observar, y la sombra a la parte en que se incluyen aquellas partes del yo que no resultan admisibles para el propio sujeto. Y Carlos Roger decía que la personalidad se deriva del autoconcepto o simbolización de la experiencia de la propia existencia, la cual surge de la integración de la tendencia a la actualización o tendencia a mejorarse, y asimismo con las necesidades de sentir amor por parte del entorno y de autoestima derivada del contraste entre su conducta y la consideración. Licenciada Enríquez Contreras Reina, ¿podría responder a las preguntas que realizaré sobre el temperamento? La primera de ellas es: ¿qué es el temperamento?
Todos los seres humanos poseen una herencia genética. Estas son las características que se heredan de los padres, como por ejemplo, el color de los ojos, el tono de piel e incluso la propensión a determinadas enfermedades. El temperamento es un componente de la personalidad porque determina de alguna forma ciertas características de cognición, comportamiento y emocional. ¿Cuáles son las posibles dimensiones del temperamento? Búsqueda de novedad o activación conductual. Se refiere a una tendencia genética a implicarse en actividades exploratorias que lleven a la estimulación placentera a otras recompensas, o bien a un comportamiento que evite el aburrimiento o la monotonía. Evitación del desafío o inhibición conductual. Se refiere a la inhibición de comportamientos que conducirían al castigo, a situaciones nuevas o a la frustración. Dependencia de la recompensa o mantenimiento conductual. Es la tendencia constitucional que responde a las situaciones reforzar test y a mantener comportamientos que continúan produciendo placer o que alivian el castigo. Persistencia. Es la tendencia que continúa realizando una conducta a pesar de los posibles obstáculos o dificultades. ¿Cuáles son los factores temperamentales de la personalidad? Neuroticismo. Tendencia al malestar psicológico y a la conducta impulsiva. Extraversión. Tendencia que implicarse en situaciones sociales y a sentir alegría y optimismo. Apertura a la experiencia. Curiosidad, receptividad a nuevas ideas y apresividad emocional. Amabilidad. Grado en que se muestra compasión y hostilidad hacia los demás. Responsabilidad. Grado de organización y compromiso con los objetivos personales. Licenciada García Leiva Miriam, ¿podría responder a 3 preguntas sobre el carácter? La primera de ellas es, ¿qué es el carácter? Se denomina carácter a las características de la personalidad que son aprendidas en el contexto inmediato del individuo. Por ejemplo, el modo en que una persona reacciona habitualmente a ciertos estímulos o situaciones. ¿Cuáles son algunos componentes del carácter que constituyen la personalidad? Entre ellos tenemos el lenguaje que usamos para comunicar las ideas, disgusto, agrado, etc. La manera en la que nos comportamos, las reglas que nos rigen como sociedad, las experiencias que vive cada individuo, son algunos de los componentes del carácter que constituyen la personalidad. ¿Los sentimientos forman o no forman parte del carácter? Y vamos a aclarar lo siguiente: los seres humanos desde su nacimiento ya traen integrados los sentimientos, pero pasan a formar parte del carácter ya que se aprende de quienes nos rodean la forma de expresar estos sentimientos. En conclusión, las primeras investigaciones sobre la personalidad surgieron con la observación de determinadas características del ser humano. Esas características inicialmente eran los comportamientos, porque es lo más evidente. Posteriormente, estos comportamientos se clasificaron hasta formar un conjunto de características que se encontraban en la mayoría de las personas. La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. El contexto de la personalidad se desarrolla dentro de la condición humana, es decir, la personalidad se nace y surge del temperamento y carácter. El temperamento biológicamente es dado o heredado, y es un componente de la personalidad porque determina de alguna forma ciertas características de cognición, comportamiento y emociones. Y el carácter se refiere a las características de la personalidad que son aprendidas en el medio, es decir, se adquieren desde el constructo social.